Otra vez, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Amén. Así que le pido a la iglesia que me lleve en oración. Amén. Padre Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por esta oportunidad, Padre de la gloria, que nos permite, Señor de la gloria, estar, Padre celestial, en este lugar, Padre amado, y estar, Dios mío, al frente de estos hermanos, Padre de la gloria. Señor amado, te doy gracias por la oportunidad, Padre, que me concedes de poder traer tu palabra, Dios mío. Yo te pido, Padre de la gloria, que seas tú, Dios mío, hablando a cada corazón, Padre de la gloria. Oh, Dios mío, te damos a ti la gloria y la honra, Padre. Gracias te doy a ti, mi Dios amado, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Tu fidelidad es grande, Señor amado, para con cada uno de nosotros, Padre amado. Gracias te doy, Dios mío. Gracias te doy, Padre de la gloria. Bendito sea tu nombre por todos los siglos, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Así que, hermanos, allí donde usted está, siéntese, acomódese, pero no se acomode en la alabanza, como dicen muchos predicadores. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Yo le pedí al Señor que me diera esta palabra, pero antes de yo traer esta palabra, siempre lo digo y lo he dicho, que siempre la palabra tiene que hablarle primero al predicador. Amén. Luego ya él se encarga de lo demás. Así que, hermanos, el tema que tengo para este corto mensaje es: cuídate del anzuelo. Amén. Cuídate del anzuelo. Y Dios me permitió leer este versículo en Proverbios capítulo 3 y el versículo 11. Amén. Y ahí nos vamos a ir pasando a otros textos bíblicos que estuve preparando. Amén. Así que, hermanos, mientras yo le pedía dirección a Dios para que me diera una palabra, yo tenía, antes de esto, yo ya tenía un mensaje. El mensaje era que me había llevado a mí al libro de Malaquías capítulo 3. Y yo meditaba en una palabra que me dijo a mí, que yo sentía leer en esa parte, pero con el tiempo yo le fui pidiendo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo predique? ¿Qué quieres que yo le traiga a tu pueblo? ¿Qué quieres que tu pueblo quiere escuchar? Y yo seguía meditando en la palabra, seguía yo pidiéndole al Señor qué era. Amén. En cierta ocasión el Señor me dio también la oportunidad de predicar sobre un tema: atente a la consecuencia. Amén. Pero mientras el Señor me llevaba en los mensajes anteriores, el Señor quiso que yo trajera uno solo. Amén. Porque es necesario, hermanos, a que nosotros aprendamos a que el Señor es fiel con nosotros. Amén. Vamos a hablar un poquito sobre el tema, sobre la disciplina. Amén. Muchos de aquí, o muchos de nosotros, no nos gusta que nos corrigen. A nadie le gusta. A mí, en mi caso, a mí no me gusta que me corrigen, pero no me queda de otra que aceptar. Amén. Porque si a usted lo disciplinan, muchas veces la persona no quiere aceptar la realidad, y a veces es difícil, porque si nos damos de cuenta que la palabra del Señor nos está diciendo aquí que nosotros no debemos menospreciar, y como el Padre al Hijo, a quien Él corrige al Hijo, porque Jehová al que ama castiga. Muchas veces nosotros, cuando somos disciplinados dentro de una iglesia, el enemigo siempre ataca en el pensamiento del hombre. Siempre. Amén. Porque cuando uno es disciplinado,
lo primero que uno dice, mejor me voy de la iglesia. Me voy de la iglesia. Porque no aceptamos la realidad. No aceptamos ser corregidos. El problema es de que cuando no aceptamos la corrección, creemos nosotros que quizás los pastores son los culpables de la corrección. Pero no es o no son los pastores, sino que es Dios mismo corrigiéndonos a nosotros. El problema está que a nosotros nos cuesta entender y nos cuesta aceptar la realidad. Este mensaje va a ir un poco para todos. Amén. Aunque Dios me trajo a mí a esta palabra porque, hermanos, yo recuerdo que si le voy a hablar así en lo literal, amén. Yo me acuerdo, hermanos, que mi padre cuando yo era niño, él siempre me corregía, siempre me disciplinaba. Si no me disciplinaba por las buenas, me disciplinaba por las malas. Y eso es lo que muchas veces nosotros no nos preocupamos, no nos preguntamos de que si el Señor hoy te corrige, no te corrige porque Él quiere o porque ve que tú eres un mal hijo. Es porque Él te ama. Es porque Él ama a sus hijos, por eso que Él los corrige. Pero para que Él corrige, mucha gente quiere ver que la corrección venga de Dios. Porque si el pastor lo pone en disciplina, lo corrige, dice, no, este pastor está exagerando, se está sobrepasando. ¿Ven? Pero no es el pastor, es Dios. ¿Ven? Porque el pastor recibe una ordenanza de parte de Dios para corregir. ¿Ven? Porque él se da cuenta que hay algo que no está caminando muy bien. Entonces él tiene que disciplinar porque Él es Padre espiritual de nosotros. O sea, Dios le ha dado el derecho a Él para corregirnos a nosotros como hijos. Si nosotros queremos ser hijos de Dios, tenemos que aceptar la corrección, tenemos que aceptar la disciplina. Mucha gente dice que todos somos criados por Dios. Sí, todos somos creación de Dios, pero muy pocos quieren aceptar ser hijos de Dios. Amén. Y así mismo, allá Job, en el libro de Job, capítulo 5 y el versículo 17, habla sobre cómo es cuando una persona es corregida o es disciplinada. Job, capítulo 5, versículo 17, dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él vendará y Él hiere sus manos y cura. A veces la disciplina para nosotros es como una cortadura, como que nos cortaron, y por eso que a nosotros no nos gusta, porque nos molesta. Le digo nos molesta porque a mí también me molesta, no crea que no. ¿Ve? Digo, en cierta ocasión estaba hablando con el pastor, yo le dije a él, y se los voy a decir aquí delante de ustedes, yo se lo dije a él, yo literalmente: pastor, si un día ve usted que yo estoy haciendo las cosas mal, o si Dios pone en el corazón de usted que yo no estoy caminando como Dios quiere, usted puede sentarme, yo no tengo problema. Pero eso sí, le dije una cosa muy clara: al momento yo me voy a enojar con usted. Así le dije, me voy a enojar con usted, pero yo sé que ese enojo se quita, ese enojo se va. ¿Ven? Y por eso es de que Dios me entregó a mí este tema, es: cuídate del anzuelo, porque el enemigo anda por ahí como todo un pescador. Aunque en la Biblia también habla que él anda como león rugiente, anda con hambre, buscando cómo hacer para que usted caiga en la trampa de él, buscando cómo usted o yo o cualquiera caiga en ese anzuelo. ¿Ve? El problema está de que muchas veces nosotros buscamos ese anzuelo. Nosotros no nos damos de cuenta a lo que nos estamos ateniendo.
Ese anzuelo, muchos, los que han ido a pescar, saben que en la punta de ese anzuelo tiene una carnada. Y esa carnada son muchas veces los pensamientos que el enemigo pone en el pensamiento del hombre. Y nosotros, sin darnos de cuenta, poco a poquito, él anda viendo cómo hacer para que usted caiga en ese anzuelo. El pescador, cuando va a pescar, siempre dice, o cuando él está pescando, él lo que hace con la vara es dándole un jaloncito para ver si el pez caiga, para ver si el pez muerde el anzuelo. Así mismo anda el enemigo tras de nosotros, buscando quién agarre ese anzuelo. El problema es de que cuando él siente, porque cuando el pescador anda pescando, él siente que el pez quiere agarrar esa carnada, y él hace este jaloncito. El pescador hace esto, jala para que el anzuelo le quede trabado en la boca del pez. Y así mismo anda el enemigo tras de nosotros. Él anda viendo cómo para que usted caiga. No es lo que usted quizás haya haciendo, sino que muchas veces, por eso es un poco hablar sobre esta palabra, porque muchas veces a las personas como que no les atrae. El problema está de que si Dios nos está hablando a nosotros por esto, por esta palabra, es porque Él nos está advirtiendo a nosotros de algo. Es porque Él nos está preparando para el día de mañana. ¿Ven? Él no va a disciplinarlo a usted porque Él quiere o porque Él sea un mal padre. No, Él lo va a disciplinar a usted porque es necesario que nosotros seamos corregidos. También dice allá en el Salmos capítulo 94, versículo 12. Alabado sea el Señor. Salmos capítulo 94, versículo 12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley instruyes. Amén. Yo busqué un poquito sobre lo que es el bienaventurado, un poquito del significado. Dice el del bienaventurado, el término bíblico bienaventurado del griego Macarios y en hebreo Azrael, significa mucho más que felicidad pasajera. Denota un estado profundo de gozo, plenitud, prosperidad espiritual y bendición divina. Indica que una persona es bendecida por Dios, disfrutado de su favor y de una buena vida, tanto ahora como en el futuro. O sea, es necesario que usted y yo seamos corregidos, porque el ser disciplinados no es motivo a que nosotros nos pongamos tristes. Aunque como seres humanos y como hombres, claro, no nos va a gustar, no nos va a parecer esa palabra disciplina, no nos va a parecer esa palabra corrección. Cuando una persona es disciplinada, lo primero que hace es querer irse de la iglesia. Y ese es un anzuelo que el enemigo tiene por ahí, viendo quién caza ese anzuelo. Si esta persona se va de la iglesia, lo primero que hace es congregarse en otro lado. Cuando llega en otro lugar donde congregarse, si el pastor está lleno en el espíritu, se va a dar de cuenta quién es el que ha llegado. Pero si el pastor no tiene el discernimiento, va a dejar que pasen las cosas y de inmediato le pueden poner parte. Le dice: hermana, yo quiero que trabaje en esta área. Pero si el pastor está en el espíritu, le va a preguntar por qué razón llegó a ese lugar.
Y si este pastor le dice por qué razón llegó a este lugar, le va a decir en estas palabras, puede hacer de aquí quizás en estas palabras o puede hacer en otro término. Pues entonces regrésate allá porque allá te están corrigiendo. O sea, no te están haciendo un mal. El problema es de que nosotros lo vemos como mal. Ese es el problema de nosotros. Y ese es el anzuelo que el enemigo tiene, porque él ataca en la mentalidad del hombre a pensar cosas que quizás no son. Cosas que uno como ser humano, uno siempre las va a pensar. Yo me voy de la iglesia porque los hermanos no me hablaron hoy. Yo me voy de la iglesia porque los hijos del hermano Willy no me hablaron hoy. Y siempre hay una excusa. Pero nosotros sin darnos de cuenta que esa excusa es un anzuelo que el enemigo tiene para ver quién caza hacia anzuelo, para ver quién agarra esa carnada que está en el anzuelo. Alabado Dios. Y mientras yo meditaba, el Señor me lleva a hablar un poquito sobre el matrimonio. En el matrimonio muchas veces hay personas que llegan a la iglesia, uno no conoce la vida de nadie, pero Dios conoce la vida de las personas. Hay matrimonios muchas veces vienen a la iglesia, cuando han llegado a la iglesia quizás llegaron con pleitos con el esposo, quizás por algo que no tiene sentido. Entonces es un anzuelo que el enemigo tiene ahí para ver quién caza ese anzuelo con esa carnada. Siempre en el matrimonio siempre van a haber discusiones, siempre van a haber desacuerdos. Una cosa que yo he aprendido en mi matrimonio es de que nosotros con mi esposa, como que Dios nos hizo hecho el uno para el otro. A mí me ha pasado muchas veces que cuando yo estoy en el trabajo, estoy trabajando, a mí se me viene el deseo de comer algo rico, como un steak. ¿Ven? Y de repente cuando yo llego a la casa, mi esposa me está preparando a mí lo que yo estaba pensando. O sea, como que estamos en esa misma mentalidad. Amén. Pero muchas veces hay matrimonios que por cierta circunstancia lo arman con todo con pleito. Todo es pleito. Llegan a la iglesia, se enojan. O cuando llegan a la casa se duermen y se dan la espalda, no se hablan el uno al otro. Yo y mi esposa hemos tenido discusiones, pero nunca nosotros nos hemos dormido dándonos las espaldas. No le estoy diciendo que mi matrimonio es perfecto. Hemos tenido buenos y malos momentos. Pero hay momentos en que yo hago algo que a ella no le parece, ella me corrige. Y a mí no me gusta que me corrige. Y todo hombre no le gusta. Pero sí hemos llegado a un acuerdo con ella de que tenemos, y siempre ha pasado eso, de que estamos de acuerdo siempre en lo que vamos a hacer. O sea, debe haber un acuerdo en el matrimonio de lo que vayan a hacer. Porque si no hay un acuerdo, siempre va a haber pleito. Siempre va a haber pleito. Siempre van a haber discusiones. Hubo un tiempo en que nosotros con mi esposa estuvimos un poco enganchados en ese anzuelo. Porque hay momentos en donde ella, el temperamento mío, yo soy así serio como usted me ve, y ella es así serena como que si no matara nada. Pero el problema es cuando usted molesta a la persona. Es un peligro. Aunque yo no le estoy hablando mal de usted, de mi esposa.
Porque mi esposa para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces, mientras muchas cosas nosotros hemos pasado, siempre hubieron discusiones, y no discusiones que llegaron a un extremo, pero fueron momentos en donde nosotros sentíamos que estábamos enganchados en ese anzuelo. El problema es de que cuando estamos enganchados en ese anzuelo, muchas veces nosotros no queremos soltarnos de ese anzuelo. ¿Cuántas veces Dios no ha venido y ha hablado? Y le ha hablado a usted quizás del matrimonio, pero lo que Dios quiere siempre para nosotros es el bienestar para nosotros. Muchas veces hay matrimonios que están enganchados en ese anzuelo. Dios los quiere soltar, pero ellos se quieren volver a enganchar de nuevo. Hay matrimonios que son así. Por eso le digo que no me refiero solo al matrimonio, sino que me refiero a muchas cosas en donde el enemigo tiene puesto ese anzuelo, en donde usted se agarra de ese anzuelo. Hermano, no hay nadie que lo vaya a sacar ahí. Porque si usted se da de cuenta, cuando usted agarró el pescado, usted saca el pescado, usted suelta el pescado con su propia mano. Hay otras clases de pescados de que ellos buscan la carnada, agarran la carnada, usted lo saca, lo vuelve a soltar y vuelve a caer el mismo. Así mismo hay muchas personas. Dios los suelta de la carnada, pero quieren regresar a esa misma carnada. Y el problema está de que para que nosotros estemos y sigamos allí, hermanos, hay una consecuencia. Hay una consecuencia detrás de todo de lo que nosotros hacemos. Hay personas que mienten, que le dicen cosas, quizás al pastor, quizás en su trabajo, pero nunca se preguntan ellos qué hay detrás de eso. ¿Y qué es lo que hay? Una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Que el día de mañana usted puede perder su trabajo, puede perderlo todo. ¿Por qué? Porque hay una desobediencia, hay una mentira. Y entre más mentira usted dice, más la mentira se agranda. Y entonces es lo que busca el enemigo. El enemigo busca que usted se engancha de ese anzuelo. Y es un peligro. Alabado Dios. Vayamos allá en el libro de Hebreos. Aquí sí yo quiero que usted se agarre, porque esta palabra sí es fuerte. Amén. Gloria a Dios. Alabado Dios. Y aquí es donde estaba diciendo anteriormente de que todos nos consideramos hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. La Biblia dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, quiere decir que usted y yo no somos cualquier cosa. Nosotros somos criados por Él. Fuimos criados a imagen y semejanza de Él. El problema es de que el hombre es el que se ha corrompido. El hombre es el que no ha querido seguir los pasos del Señor. Alabado Dios. Hebreos capítulo 12, el versículo 5. Del versículo 5. Bendito Dios. Dice así la palabra. Póngale atención a la palabra. No ponga su mirada en mí, porque es un peligro. Amén. Yo no tengo la culpa. Si usted siente que yo tengo la culpa, pues entonces váyase de rodillas y pídele a Dios para que me siga poniendo a predicar o que Él me siente. Pero algo tiene que hacer Dios. Amén. Bendito Dios. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación
que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, la palabra es clara y es fuerte. Si nosotros recibimos la disciplina, no nos están haciendo un mal a nosotros. Más bien es un motivo de gozo, es un motivo de alegría. Pero muchas veces cuando nosotros somos disciplinados, lo primero que el enemigo hace es desalientarnos, ponernos desaliento, ponernos desánimo, ponernos un sinfín de cosas, tratando él el tiempo mientras estemos en ese proceso. Él está tratando el tiempo a que nosotros caigamos en ese anzuelo, y ese es un peligro. Amén. Dice: porque el Señor al que ama disciplina. O sea, el Señor nos ama a nosotros. Por eso es necesario que si somos disciplinados, no lo vemos nosotros en una forma como que el Señor no nos amara. Él mismo lo está diciendo en su palabra. Esta palabra fue escrito por hombres, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta palabra nosotros no le podemos ni añadir ni quitarle, porque es clara. Amén. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Muchas veces nosotros no queremos que Dios nos trate como hijos, por eso es que nos molestamos cuando nos disciplinan, cuando nos sientan. El enemigo, entonces, él aprovecha ese momento y dice: no, le voy a poner unas cuantas cosas en la mente de él para que se vaya. Y cuando la persona se va de la iglesia, llega al otro lugar, vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no acepta ser corregido. Nosotros no aceptamos ser corregidos como hombres. ¿Cuántas veces yo fui corregido, fui disciplinado? Y yo me pregunto hoy en día, si yo no hubiera aceptado la corrección de mi padre, aunque yo en aquel tiempo yo lo miraba como que él no quería que quizás yo fuera allá en la calle con mis amigos o con los compañeros, yo lo miraba mal. Yo le digo: pero déjame permiso tan siquiera. Pero yo no sabía que hoy en día a mí me iba a servir en ese tiempo en que yo fui disciplinado. Porque eso es lo que la misma palabra también está diciendo, que la disciplina nos va a servir a nosotros para el día de mañana, para ser bendecidos, para ser prosperados. Muchas veces hay mensajes que vienen solo para hablarle de bendición, pero es muy poco a que se habla de esta palabra. Entonces yo por eso tenía ese pleito con Dios. Yo le decía: pero Señor, pero es que yo no quiero hablar esta palabra. Es que esta palabra es fuerte. Yo le decía al Señor: yo no quiero, porque yo no quiero que nadie se ofende. Y ni tampoco le voy a decir a usted: discúlpeme por hablarle así, porque no soy yo el que está hablando, es la palabra. Y la palabra no se disculpe con nadie. Entonces, mientras yo meditaba y el Señor me traía a mi mente y a mi corazón, me decía: ¿con quién quieres quedar bien? ¿Con los pastores? ¿Con la iglesia? ¿O conmigo? No me queda otra palabra que quedar bien con Él, porque Él se merece la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Gracias, Señor Jesús.
Tuya la gloria y la honra, Padre Santo. Oh, mi alma te adora, mi alma te bendice, Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Señor Jesús. Mano, yo seguía con ese pleito con el Señor. Señor, yo no puedo, yo no soy quien para hablar. Hasta incluso le dije a él, eso está en el pastor de hablarte de hablarle eso al pueblo, no yo. Pero muchas veces a Dios no ve quién le va a traer una palabra para nosotros. Él hasta un niño puede usar para traer una palabra y para hablar a nuestra vida. Aunque la palabra aparente ser fuerte, pero es necesario que esa palabra se hable al pueblo del Señor. Dice, por esta parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. O sea, usted como hijo, cuando usted es disciplinado, usted se enoja con sus padres. ¿Cuántos hijos de aquí no se han enojado con sus padres? ¿Cuántos hijos aquí no le han renegado a sus padres? ¿Amén? Pero aquí dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. Entonces Dios nos disciplina a nosotros y nosotros nos enojamos con el Señor. El problema está de que nos enojamos más con el pastor, nos enojamos más con ellos. Amén. Pero nosotros, sin darnos de cuenta que el Señor es el que nos está disciplinando a través de Él. Porque yo me imagino que un día, cuando todos lleguemos ante el tribunal de Cristo, le van a preguntar al pastor: Joel, ¿acaso tú no pudiste disciplinar a tal fulano? Y él va a ser como Poncio Pilato, lavarse las manos. Yo le dije, pero no quiso escuchar. ¿Quién quedó bien ahí? Amén. El que va a quedar bien allí es él, porque lo que él está haciendo es lo que Dios está poniendo en su corazón para hacer. Y ese es el problema, que nosotros nos molestamos con ellos, pero sin darnos de cuenta que nos estamos molestando con el Señor también. Por eso dice, por eso nosotros aquí como hijos, nosotros, si nuestros padres nos disciplinan, nosotros honramos a nuestros padres. Mi padre es aquí, mi padre es allá. Pero si el Señor nos corrija, ¿qué nosotros no decimos? Entonces por eso dice que nos disciplinaban y los veneramos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. O sea, quiere decir que la corrección de Dios no es en vano. La corrección de Él es necesario que nosotros seamos corregidos, porque Él nos ama. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Alabado Dios. Bendito Dios. Y dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al parecer parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cuando uno es disciplinado, lo primero que uno hace es desanimarse. Se siente uno triste. Es que, ¿cómo es posible que el pastor me haya disciplinado a mí? Yo no quiero ser disciplinado. Pero aquí dice la Biblia que no sea que es verdad que ninguna disciplina es
al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, yo creo que el Señor ha sido claro en su palabra, y es necesario que nosotros pasemos por un proceso, pasemos por esa disciplina, pasemos por ese momento en que nosotros, si nosotros somos disciplinados, hermanos, deberíamos gozarnos, deberíamos ser bienaventurados. Amén. Y para terminar, allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y el versículo 19, y por último el versículo 22, pero solo voy a leer el versículo 19, amén, y luego el versículo 22 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. O sea, si Él nos corrige y nos castiga, es porque Él nos ama. Y cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Si usted hoy le falló a Dios, mas sin embargo Él lo sigue amando. Si usted pecó, Él lo sigue amando, porque la palabra del Señor dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. O sea, quiere decir, no importa cómo usted lleva su vida, así Dios lo ama, pero lo que Él está aborreciendo es lo que usted está viviendo. Amén. Y dice el versículo 22: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si nosotros tenemos oído, oigamos lo que el Señor nos ha dicho y nos ha hablado en esta noche. Amén. Así que, hermanos, esto ha sido lo que Dios me ha entregado.